Adriana Goñi es psicóloga clínica de la Red de Salud Mental de Navarra desde hace 30 años, porque en salud llevamos todos mucha trayectoria encima. Desde el 20 asumió la jefatura de Servicio de Recursos Intermedios de la Agencia de Salud Mental, lo cual, bueno, como todas las jefaturas, nuestra organización pues, supone un coste importante personal, ¿verdad? Es vocal de la Comisión Interinstitucional de Prevención del Suicidio del Gobierno de Navarra desde su puesta en marcha y coautora del protocolo, ¿vale? de colaboración para la prevención y actuación ante conductas suicidas, ¿vale? Y ahora mismo es la responsable del programa de atención a la conducta suicida en salud mental y le pedimos, ¿vale? A ver si podía hablar del código suicidio y del trabajo que se está haciendo, ¿no? Y que está próximo a implementarse, ¿no? Nos ha preguntado el director general si va a implementar o no. Pero sin más, te cedo la palabra. Tienes aquí para pasar las diapos. Pues nada, muchas gracias, Javier Gorricho y a su equipo por estas jornadas, las segundas jornadas ya, que ya tienen su valor. Muy importante, ¿no? Compartir resultados de las cosas que estamos haciendo y difundir un poco nuestros avatares. Y el código de suicidio sigue siendo un avatar. Bueno, gracias también por introducir algo de salud mental, que el año pasado creo que no hubo nada y este año por lo menos tenemos este huequillo para contaros una cosa que estamos haciendo con el tema del suicidio, un enorme problema de salud pública, sobre todo los intentos, los consumados. Y no tengo resultados del código porque todavía no lo tenemos en historia. Yo creo que le quedan días, pero como así llevo desde antes de verano, pues ya no me atrevo a decir, ¿no? 2 años y pico que hace que dibujamos, ¿no? Este procedimiento, este protocolo. Pero llegó el COVID, hubo que hacer malabares con los sistemas de información y el COVID, y entonces el código se iba como quedando relegado, ¿no? Total que, bueno, yo creo que le queda poco, pero aún tiene flecos. Bueno, con lo cual voy a hablaros del procedimiento, voy a hablaros de cómo hemos llegado al código, de qué nos basamos y espero tener resultados cuando lo implementemos. Bueno, los antecedentes del código, ¿por qué hemos llegado a esto nosotros? Pues por una discreta línea de investigación clínica, que no le llega ni a línea, pero sí que a nosotros trabajar con nuestros pacientes, investigar lo que estamos haciendo con ellos, la verdad es que nos ha dado muchísima luz. Empezamos con los consumados, porque a pesar de ser una comunidad que no sobrepasa los 50 o 55 casos al año de fallecidos por suicidio, no sabíamos ni quiénes eran, ni si los teníamos en el sistema, ni si tenían, como digo, una línea de consumados que no sabíamos quiénes eran. Luego pasamos a trabajar intentos de suicidio y de ahí llegamos a protocolizar lo único que teníamos protocolizado en la red de salud mental en cuanto a la conducta suicida, que fue poner un pequeño protocolo, un pequeño procedimiento de un programa de seguimiento de llamadas, programa de seguimiento telefónico tras intento de suicidio atendido en urgencias. Esto empezó el 1 de noviembre y nos ha permitido explotar algunos resultados de este código. Con lo cual, bueno, hicimos un perfil de personas que fallecían por suicidio. Eso nos ha llevado también a que somos de las pocas comunidades que estamos haciendo un registro autonómico en tiempo real. No sé si sabéis, pero el INE nos reporta los datos de suicidios con 2 años de retraso, con lo cual eso pues, te permite manejar con muchísimo tiempo de retraso. Desde el 2020, con esta excelente coordinación con el Instituto Navarro de Medicina Legal, prácticamente cada 2 semanas, incluso cada semana, se lo pido, tenemos que personas han fallecido. Eso nos permite ya, bueno, pues saber mucho y sobre todo con tiempo para la posible posvención que hacemos si el paciente lo tenemos en el sistema, ¿no? Y luego tuvimos una beca comisionada que quiso analizar entre 2015 y 2016 la trazabilidad que estaba pasando con las personas que se suicidaban o que intentaban hacerlo, si las reteníamos en el sistema o se perdían, ¿no? Nos permitió comparar los datos de la beca con el programa de seguimiento telefónico, con lo cual hemos tenido un juego de datos importante, ¿no? Nos ajustamos muy bien a lo que dice la investigación. El 14% de las personas que son atendidas con un intento lo van a repetir en el periodo de 6 meses, pero el 20% de ellas lo van a repetir al año y el 25% a los 2 años, con una tasa de suicidio en ellas del 1,5%. Con lo cual estamos ante una población que repite el intento y que unos poquitos
que lo intentan van a fallecer por suicidio. Nos llevamos una sorpresa y es que los intentos que estábamos atendiendo en urgencias, casi la mitad, el 45,5%, ya eran repetidores, ya tenían intentos fichados, ¿vale? Registrados en la historia clínica. Pero todavía fue mayor sorpresa que en esa metodología que hicimos de paciente de caso control, los controles también tenían el 30% intentos de suicidio, con lo cual, una vez más, los pacientes de salud mental y su vulnerabilidad a la conducta suicida es muy alta, ¿no? Con lo cual, eso lo tenemos que tener en cuenta. Otro aspecto muy importante de la investigación era saber si los teníamos en el sistema, ¿no? Si estaban viniendo con nosotros a la red pública. Un poquito más de la mitad, cuando hacen un intento de suicidio y se les atiende en urgencias, están con nosotros en un proceso activo de seguimiento. A los 6 meses incrementamos mucho esa retención de los pacientes. Se habían visto en los centros de salud mental, pero luego el dato se pierde. No sé ya si es porque se da de alta o porque el paciente se cansa o deja de acudir, no lo sé. Y otra sorpresa, y es que comparamos estos intentos de suicidio con este añadido del programa de seguimiento telefónico. Hicimos ahí una comparación y nos encontramos que el programa de seguimiento telefónico, a pesar de que la literatura parece que evidenciaba que un contacto sistemático no invasivo podía repercutir en la no repetición, a nosotros no nos baja la tasa de repetición. Pero sí que encontramos un dato muy interesante, y es que aquellos pacientes que tienen seguimiento telefónico, pero que ingresaron en la unidad de psiquiatría, estos repetían menos, frente a ese perfil de paciente que no le aporta tanto el seguimiento de teléfono porque ya tenían intento previo y los intentos son de menor letalidad. Ese paciente nos vuelve a repetir. Este dato que, bueno, esperábamos encontrar mejores resultados, pero así es la ciencia y la investigación, sí que nos abre muchísimas luces, ¿no? Que hacer lo mismo para todos en unas personas tan heterogéneas como son las que atendemos por conducta suicida, tenemos que ser mucho más eh, eh, perfeccionistas en lo que les ofrecemos a unos y a otros, ¿no? Se hace el teléfono y se hace para todos con lo mismo, con lo cual nos encontramos con esto. Este programa de seguimiento telefónico lo lleva un enfermero gestor, que es ahora el que se ocupará también del código. La evidencia que daba era que contactos breves y sistemáticos pueden disminuir la repetición. Garantizábamos por una vez, ¿no?, cierta continuidad, porque parte del programa, además de preguntarles qué tal estaban, desde luego es que se adhieran o facilitar el retorno al centro de salud mental, porque sí que es cierto que tenerlos adheridos al sistema puede evitar recaídas, ¿no? Esto fue el programa y luego, bueno, pues, ¿qué tenemos como de imperativos para cumplir, ¿no?, dentro de la salud mental y el suicidio? En este último plan de salud mental 2019-2023, por primera vez, tiene 3 objetivos que tienen que ver con suicidio. Hasta ahora, en los planes anteriores se hablaba de suicidio, pero como un indicador de salud, ¿no? Como algo que estaba ahí y que era pues eso, un indicador. En este plan, bueno, pues apuesta por el suicidio, se nos insta a elaborar un plan de atención a la conducta suicida, por lo menos en nuestra red. El plan está hecho, está colgado, luego lo podéis consultar. Ha desplegado 6 líneas, prácticamente ninguna está acabada y así se pretende que no se terminen, y una de ellas es el código, una entre las 6 que tiene el código suicidio. Además, la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud, que, bueno, pues ha estado muchos años bloqueada y que por fin vio la luz este año, que coge el periodo 2022-2026. Este tipo de estrategias son estrategias de mínimos. Luego cada comunidad se organiza como puede. De las 10 líneas estratégicas que desarrolla la estrategia nacional, la 3 la dedica a la prevención, detección y actuación, pues porque sabemos que tenemos que hacer mucho más de lo que hacemos. Lo pone en la línea 3 y entre unos cuantos objetivos que despliega, uno de ellos es implantar el código riesgo-suicidio, lo pone así, en las historias clínicas, contando con las garantías de respeto, confidencialidad y derechos de la persona. Yo, la verdad es que no sé cómo se lo van a organizar el resto de comunidades, porque nosotros, que se supone que tenemos un nivel de sistemas de información desarrollado, llevamos tanto tiempo para hacerlo, pero bueno, la estrategia ya lo ha puesto, ¿no? Como que tenemos que tener en historia clínica la posibilidad de identificar al paciente.
Para hacer el plan y para hacer el código se creó un grupo de trabajo con resolución formado por miembros de la gerencia, profesionales de la red de todas las disciplinas, la asociación de supervivientes, y dimos en un año más o menos de tiempo el programa que os hemos dado en la diapositiva anterior. Y para el desarrollo del código hemos tenido que contar con Dirección General de Transformación Digital, con Subdirección de Sistemas y Tecnologías para la Salud, Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente, y nos hemos eternizado para hacerlo. ¿Cuál era la situación actual de la que partimos? Vosotros, como yo, conocemos la historia clínica, es un sumatorio de fichas y las nuestras tienen una cantidad de letra que vete y busca si el paciente está en riesgo o no está. No había manera de identificar nada y no puedes encontrar un registro de intento de suicidio si te pones a buscar las urgencias o generales o de psiquiatría, ¿no? Teníamos, eso sí, una ficha de screening de suicidio ya hace tiempo y que nos funciona y que se utiliza mucho, que es la escala Columbia, la de screening. La tenemos metida en todos los recursos hospitalarios. En los centros de salud mental no había nada. Y el seguimiento telefónico, pues por aquello de la confidencialidad, tampoco se ve. Es un episodio, pero que se rotula como dirección de salud mental y ahí, cuando lo abres, se despliegan las 6 llamadas. Si viene alguien a trabajar y nadie le dice, ni se imagina que este paciente tiene un seguimiento telefónico porque tiene que abrir ese episodio que está nombrado de una manera un poquito rara. Y luego también hemos puesto en la ficha de anamnesis la posibilidad de registrar el intento autolítico, pero que no la estamos acabando de cumplir demasiado bien. Esta era la situación que partíamos, con lo cual no nos enteramos si un paciente está en riesgo, nada nos dice en la historia, no nos permite seguir al paciente y la información queda como muy pues a expensas del profesional que registra, ¿no? ¿Qué pedimos? ¿Qué queríamos con el código de suicidio? ¿Qué soñábamos? Pues que fuera una herramienta en historia clínica integrada, ¿no? Que nos permita identificar y seguir al paciente, que yo lo pueda ver. Conlleva un procedimiento de atención clínica y que demos una respuesta más eficiente, más rápida y mejor coordinada, ¿no? Y abrimos el foco no solamente al acto de la conducta autolítica, pero sí también a la ideación grave, ¿no? En el grupo se discutió mucho este tema, cómo definimos ideación grave o menos grave, pero sí hay pacientes que acuden por ideación y podríamos perfectamente activar el código. El clínico lo considera activar o no lo considera activar. Tiene que incluir, claro está, a la población infanto-juvenil, porque el programa de seguimiento coge a partir de los 17 años y desde cualquier ámbito, en principio, profesionales de la psiquiatría y de la psicología clínica podrán activar y desactivar. Y además no va a hacer falta que sea el mismo profesional el que haga los dos actos, porque la gran mayoría creo que se activarán en urgencias y se desactivarán por el referente en el centro de salud mental. Va a llevar un icono, queríamos que llevara un icono identificativo en historia clínica que yo vea que este paciente está en riesgo. Y esto fue idea de Javier, porque aquí se trabaja con este tipo de paneles de control. Nosotros no lo habíamos contemplado, pero Javier nos dijo, podéis llevaros todos los pacientes que estén bajo el código a un panel de control que os permita ver qué les está pasando a cada uno de ellos. A mí aquello me parecía hace 2 años ciencia ficción, pero bueno, ya está hecho y lo veremos. Este fue un poco el flujo que hicimos nosotros para aclararnos un poco, ¿no? Detectamos el riesgo en cualquier recurso de la red de salud mental. Hacemos un pequeño protocolo de evaluación de riesgo que conlleva escala Columbia, que conlleva factores contextuales, circunstancias del paciente, factores de riesgo, de protección. Con todo esto hacemos una impresión clínica global, porque aquí no hay ninguna escala que a mí me diga que lo va a repetir o que lo va a hacer, lo cual siempre en esta profesión, en esta especialidad, todo es así. Y informamos al paciente, activamos código y a partir de ahí entra en este panel en un circuito de citación rápida porque vamos a estar obligados a ver al paciente en 7 días si es adulto y en 3 días si estamos hablando de un menor. Vale. Comienza el estudio de viabilidad con los informáticos, con ese lenguaje de ellos que es tan absolutamente inviable para mí y para los clínicos, y nos ha costado ponernos de acuerdo pues no sé cuánto tiempo, y ellos lo entienden muy bien y plantean estos 4 objetivos de negocio que le llaman así, y es que tenía que ser una herramienta que nos permita detectar, visualizar
que permita estandarizar un poco más la evaluación y que nos permita seguir de manera proactiva al paciente. Estas son las 4 metas que así las escribieron y me gustó y por eso lo traigo aquí. Con lo cual, nuestra población objeto son personas atendidas por intento de suicidio, tanto en las urgencias psiquiátricas, por intento o por ideación, pero también por los mismos motivos en cualquier dispositivo de la red de salud mental. Va a ser activado en un principio por psiquiatras y psicólogos clínicos para ver cómo nos funciona, pero desde luego está preparado para que los médicos de primaria e incluso médicos de urgencias lo puedan activar de la misma manera que nosotros. Y repito, los 2 objetivos del código son, primero, detectar a las personas que tienen riesgo, identificar el riesgo y monitorizarlo, mejorar la seguridad del paciente, que este es la máxima de estandarizar la evaluación. Y el segundo gran objetivo es mejorar la continuidad. No podemos permitirnos, y todavía nos pasa, que cuando pasa el paciente de un recurso a otro en nuestra propia red lo perdemos y tiene un riesgo de suicidio. Con lo cual nos permite seguir, adherir, saber que no ha venido al centro de salud mental y desde nosotros tener una actitud proactiva para recitarlo, coordinarnos entre nosotros y meterlo en un circuito de citación, al menos la primera cita en plazo. Así es como lo vamos a ver en historia, ¿vale? Esto es lo que va a aparecer cuando tengamos a un paciente con código activado. Aparece aquí a la derecha, dentro de los signos de los cubos de la estrategia de crónicos, eligieron esta especie de cabeza que está rodeada con un cuadradito rojo. Va a aparecer eso y luego aparece el aplicativo código suicidio activado para el paciente. De la misma manera que puedo tener al paciente en la estructura, en el circuito de crónicos, lo tengo aquí. Esto aparecerá mientras que tengamos el código activado. En el momento que el profesional lo desactiva, desaparecen los dos, el aplicativo y el icono, y se puede quedar en el histórico, que a nosotros nos va a venir muy bien también consultarlo, pero desaparece. Así es como se va a ver en Atenea, con todo lo mismo, el símbolo que veis ahí arriba en la barra de herramientas y un cuadradito que el paciente tiene activado el código. Y este es el panel de control, la herramienta que vamos a tener todos los profesionales de salud mental y el enfermero gestor de casos para ver los pacientes que tengo bajo el código, la fecha en que lo activé, la fecha en que lo desactivé, qué toques hace en urgencias, qué toque hace si ingresa no solamente en psiquiatría, puede ingresar y me va a aparecer mientras que yo tenga, y las citas fallidas en el centro de salud mental. Con lo cual, bueno, es como una especie de seguimiento de dónde tengo yo a este paciente que tiene el código activado. Y esto va a tener que esperar. Esto es una de las metas, ¿no? Tener una guía de evaluación estandarizada para la conducta suicida. Nuestra historia clínica no nos permite meter ningún tipo de guía ni de evaluación, porque es todo como fotos fijas, como fichas estancas. Entonces hay que ir a escala sandía, que no va a ser más que, bueno, darle al botón de escala sandía. Ahí le va a aparecer al profesional una guía de evaluación. La entrevista semiestructurada de Columbia, no solamente la de screening, y una serie de factores de riesgo para que no se me olvide en ningún momento tener en cuenta una serie de variables si estoy con una persona mayor o estoy con un adulto que se está separando o estoy con un menor, ¿no? Factores de riesgo que no puedo dejar de sondear o de preguntar. Esto no va a ser obligatorio para el profesional, pero sí va a ser una herramienta de ayuda seguramente. Esto es la parte, ¿no? Yo tengo la entrevista, la escala de evaluación, tengo los factores contextuales y el profesional hace una impresión y activa o no activa en función de toda la información que recoge, porque como creo que ya he dicho, no hay ni una escala que nos prediga el riesgo de suicidio. Esto es una evaluación clínica que tiene una buenísima entrevista y que nos ayudamos de estas herramientas para activar o no. Esto es un ejemplo de factores precipitantes que se lo van a encontrar ahí en escala sandía cuando esté, que nos ayuda un poco a sondear, ¿no?, las circunstancias como tenemos a esta persona enfrente, ¿no? Y las fases claramente del código, ¿no?, que van a ser detectar y evaluar, activar y visualizar el código, la continuidad asistencial, que es el meollo, y la desactivación del código. La desactivación del código es en función del proceso terapéutico. Por ejemplo, Asturias tiene un código que
que, no se, que está quieto todo el año, que lo desactivan al año porque sí, porque el sistema está preparado así, y además fuerzan a que las consultas sean 2 consultas al mes durante los 4 primeros meses y luego una vez al mes. Ahí el grupo decidió que no íbamos a, dada la heterogeneidad de estos pacientes, yo creo que cada clínico tiene que saber la frecuencia, cómo y quién le trabaja al paciente. Pero sí que se va a exigir parametrizar el motivo de retirar el código suicidio. Esto fue una idea de Javier y que nos pareció muy buena, ¿no? Fundamentar un poco. El paciente no quiere seguir trabajando, el paciente pide el alta, el paciente ha fallecido o por criterio clínico o porque se cambia de comunidad para nosotros poder luego hacer un seguimiento de las razones por las que se quita el código. Esta es la parte importante, ¿no? Nosotros evaluamos, activamos, lo mandamos al centro de salud mental o sale de la unidad de hospitalización con código activado y le tenemos que seguir al paciente y le tenemos que tratar y trabajar. Nosotros nos posicionamos desde una intervención en crisis con unos mínimos de qué es una intervención en crisis, ¿no? Qué tenemos que trabajar con el paciente, cómo focalizamos, cómo entramos en el problema, cómo le damos, ¿no?, estrategias psicoterapéuticas para adherirse y para recuperarse de la crisis y sobre todo aprender nuevas estrategias de afrontamiento que muchas veces no dejan de ser salida rápida a una crisis pues, psicosocial, por llamarlo. Reducir su capacidad suicida, vamos a entrar directamente en la prescripción electrónica para limitarle el acceso y manejar impulsividad y demás. Un abordaje psicoterapéutico, tenemos ya muchas estrategias dentro de la psicología para trabajar de manera específica en las crisis de suicidio, seguimos haciendo formación. También hemos colgado en el pergamino de la historia el plan de seguridad, que es una hoja de papel con 6 aspectos para trabajar en la crisis de suicidio, muy importante. Está puesto en el pergamino como modo de consentimiento informado. Lo sacas y aparece el nombre del paciente y el tuyo del profesional y trabajamos con el paciente. Este es el ejemplo, por ejemplo, del plan de seguridad, las 6 casillas, ¿no? Los 6 trabajos. Esta herramienta, creada por una americana, ya tiene años, no deja de mostrar mucha evidencia de trabajo personal con el paciente, de adherencia terapéutica y de prevención de la conducta de suicidio. ¿Qué material de apoyo estamos generando? Pues el plan de difusión del código lo hicimos a primeros de año 2022 porque pensábamos que iba a llegar, con lo cual habrá que refrescarles a todos los trabajadores de la red. Tenemos unos trípticos que están ya en publicación para pacientes y familiares para la conducta suicida que se entregan en urgencias y también tenemos una guía de las autolesiones para los adolescentes, que esto es otro capítulo diferente, pero que no dejamos de estar con este problema, ¿no? Y bueno, formación y formación y formación de los profesionales. Y acabo ya, creo que ya tengo el tiempo, ¿no? Acabo ya y no quería dejar de, bueno, pues de compartir un poco que Navarra está participando en una joint action, en una acción conjunta que se llama Implementa desde el 21 y tenemos fecha fin el 24, que es global, tiene que ver con mejoras de la salud mental, pero nosotros estamos únicamente en el paquete de trabajo 6, que tiene que ver con compartir el poder implementar la buena práctica que se llama SUPRA de prevención de la estrategia de prevención del suicidio de Austria. Estamos trabajando en 21 países europeos, es Murcia la entidad beneficiaria de España y 5 comunidades adheridas. Navarra, los primeros, Navarra, Osakidecha, Madrid, Cataluña y Andalucía. Con los 6 pilares que lo ponen así en forma de estas columnas tipo libro, que no nos descubre nada nuevo, el SUPRA, todo hay que decirlo, ya lo dijo la OMS hace un montón de años, qué estrategias había que hacer con el suicidio. Bueno, pues las pongo aquí y voy justa de tiempo, pero de esta joint action lo que han ido saliendo es en qué destaca cada país en la prevención del suicidio para hacer entrenamientos con el resto de países. Entonces, bueno, pues España levantó la mano que podíamos aportar nuestro aprendizaje en el código suicidio. Y así de esta manera, el día 29 de septiembre hicimos la primera sesión. En la Joint intervienen 21 países y se apuntaron a este training 16 países distintos europeos en la que les contamos en forma, bueno, pues bastante interactiva, todo se hace por
por Zoom el 29 de septiembre una sesión de 4 horas y el 7 de octubre una pequeña sesión de 2 horas de seguimiento, en la que cada una de las comunidades contamos nuestro código de suicidio. Se llevaron la palma los catalanes, claro, porque tienen muchos datos, porque llevan ya muchos años con un código un poquito entre comillas, pero son los más aventajados. Pero bueno, me apetecía decir que el código de suicidio en Navarra, a pesar de que todavía no lo tenemos, en Europa ya lo hemos contado, ¿no? Y una de las cosas que más atrajo y que fue la herramienta del panel de control, ¿no? Como decir, jo, qué capacidad para extraer del sistema de información los pacientes que tenemos en riesgo, ¿no? Y esto es todo. Aquí me quedo. Como Oscar no está, podemos aprovechar este tiempo si queréis y podéis preguntarle a Adriana lo que consideréis o si queréis matizar algún tema de los que ha salido. No sé si he ido muy deprisa, pero me apremiaba el tiempo. No, ya siento, es que además, justo antes de que llegaras, les he comentado que este Oscar no iba a poder estar y que estábamos como más tranquilos de tiempo. Vale. En la exposición esta que tuvisteis online, ¿verdad? En la que todas las comunidades El training, comentabais, sí. los enfoques son muy diferentes entre los distintos servicios. Entiendo que la teoría son los pilares y estáis todos en ello, pero ¿cómo se implementa luego en cada sistema? ¿Solo el código me preguntas o en General. principio en general? Lo que hacen otros países europeos yo creo que es financiar un poco más el tema del suicidio, trabajar muy de cerca con los medios de comunicación como verdaderos gestores de qué información queremos sacar y cuenten mucho con las asociaciones de supervivientes, con grupos de trabajo en la comunidad. O sea, la parte de la prevención comunitaria le dedican yo creo, más que nosotros. Respecto al seguimiento de pacientes con conducta, pues no destacan más que nosotros. Lo cierto es que los datos que exponen es de alta repetición de la conducta y tasas de suicidio mucho más elevadas que la nuestra. Con lo cual, bueno, en la comparación no salimos mal, pero sí que a nivel de financiación tienen más y tienen más despliegue comunitario. Nosotros estamos, como siempre, muy fijados en nuestro trabajo, en salud, en el centro de salud mental y salimos poco fuera. Ahí sí que muchos países y Austria, por ejemplo, destaca en lo comunitario, ¿no? En el trabajo en las escuelas, en el trabajo en los clubes deportivos, en los sitios de recreo de los adolescentes. Ahí tienen como mucho más despliegue que lo que nosotros creo que hacemos. Y los códigos, por ejemplo, Osakidetza lo ha implantado en mayo. Es un código que el objetivo, sobre todo, es que el paciente que sale de urgencias sea visto en el centro de salud mental y automáticamente se desactiva, independientemente del riesgo. Lo han hecho así. Y nosotros lo vamos a desactivar cuando el profesional quiera. Lo demás es muy, muy, muy parecido. Madrid tiene un código ARSUIC en 2 hospitales muy potente, pero no tienen el aplicativo en historia clínica, no se enteran que el paciente está en riesgo. ¿No? Ellos son hospitales. Y el código catalán es el más antiguo. Cataluña difícilmente podría hacer algo como lo estamos haciendo nosotros, porque tienen cantidad de proveedores, tienen todo concertado, tienen múltiples sistemas de información. Y entonces generan bases de datos y registros paralelos. Hemos visitado el código de suicidio en Cataluña, fuimos justo antes de la pandemia, a primeros de febrero, y es una base de datos. Digamos, pequeñísima, no se ve casi. Es una base de datos que el profesional lo activa en urgencias, solamente lo pueden activar desde ahí, psiquiatra, y tiene que rellenar un montón de variables clínicas, porque al final es algo que se utiliza también en investigación, y es una base de datos. No está metido en historia clínica. Pero bueno, llevan muchos años y reportan ya datos importantes de prevención, con lo cual pues también tiene su valor, ¿no? Y Andalucía no tiene código suicidio y Murcia no tiene código suicidio, que son las comunidades que estamos. No sé si hay algo que os ha chocado. Se le pide la voluntariedad al paciente para incluirlo.
También se le pide la voluntariedad para el programa de seguimiento telefónico y normalmente no hay problemas. No va a tener que firmar nada, pero sí que nos tiene que consentir, ¿no? Depende también, como todo, si lo hacemos bien, pues no tiene por qué ser ninguna herramienta que genere rechazo, pero no se le puede poner sin contar, desde luego, con él, ¿no? Primero porque se le va a pedir colaborar y trabajar. Y en los menores también tenéis que preguntarle al Al, tutor. al, al padre, al padre. Pero sin firmar nada, ¿eh? Vale, vale. ¿Os ha sonado bien? Puede ayudar. Esperemos. Tenemos una prevalencia alta, ¿eh? En esta comunidad no de consumados, pero sí de intentos. Estamos atendiendo prácticamente, yo creo que todos los días, en urgencias o sobre ingestas o intentos más graves. Están llegando pronto. El programa de seguimiento telefónico sí que consigue eso de una forma manual, pero sí que conseguimos que del alta de urgencias a la visita con el profesional del centro de salud mental no pasan más de 10 días, con lo cual sí que estamos en un plazo viable. Lo que ya fallamos es en la continuidad de las revisiones. Pero por lo menos la primera cita sí que estamos en tiempo. Adelante. En este proyecto europeo, ha llegado, o sea, las buenas prácticas que habéis comentado, han servido de utilidad para otros países o es tan heterogéneo los países europeos de manera que lo que sirve a la región también serviría para. Estamos en fase de compartir las buenas prácticas. Todavía no hemos pasado a que vamos a implementar, por ejemplo, a nivel de España. No está nada lejos. El siguiente training de estos, el primero lo hemos estrenado nosotros con el código y el siguiente va a ser las líneas telefónicas. El famoso 024 que acaba de empezar aquí, o lo que ya hacía, el teléfono de la esperanza, se va a llevar a un training. España participa, pero yo ahí no me he metido. Y ahí sí que igual hay países europeos que lo trabajan mejor, las líneas. Y luego insisten muchísimo muchos países europeos en la prevención en las estaciones de metro, cosa que para nosotros no es un punto caliente, que se llama, no suele ser un sitio donde la gente decide, pero allí en Europa las estaciones de metro en Austria tienen un buen despliegue respecto a este método, ¿no? De cómo evitar que la gente se tire, por ejemplo, en el metro. Y en España hay pocos casos de esto. Aquí desde luego en esta comunidad no hay. Poquitos. No tenemos metro, tenemos. No, no. Nosotros, nuestro principal método es el ahorcamiento y la precipitación. Pero, por ejemplo, ahí sí que lo de los trenes y los metros hacen mucho. Lo demás, medios de comunicación, intervención en escuelas, es muy parecido. Es muy parecido. Se comparten, se podría compartir datos para patrones que determinar si una persona de manera proactiva se puede activar el código. ¿No te entiendo bien? O sea, crear como una base de datos de todos los pacientes que tengan características similares para estudiar posibles patrones que van a determinar una característica que esa persona tiene mayor probabilidad de que. Eso está ya estudiado en la literatura. Sabemos qué factores de riesgo pueden tener más o menos peso y nosotros aquí en Navarra sí que hemos trabajado la transición de método. En el estudio retrospectivo que hicimos de los consumados, sabíamos el método que había sido letal y mirábamos si tenía antecedentes de conducta suicida, qué método había utilizado y vimos, ¿no?, cómo podían transicionar las mujeres cuyo primer método había sido la sobreingesta, cómo transicionaban a la precipitación. Esto lo tenemos publicado si te interesa, porque sí que vuelve a ser otro factor de riesgo el método del intento. Método del intento junto con una serie de variables psicosociales, y a esto le añadimos un diagnóstico de depresión o de consumo de tóxicos, que son los dos más importantes,
puede perfectamente transicionarte a un método que ya sea letal. Todo esto, hombre, la investigación nos lo marca a posteriori, pero son datos que tenemos que tener en cuenta y que hay que preguntarle si estás pensando en otro método, en la entrevista. Sí, esto ya sabemos mucho de suicidio. La verdad es que hay muchísima investigación y muy bien hecha para, bueno, pues para anticipar un poco, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Bueno, la verdad es que primero felicitaros por toda la trayectoria que lleváis, ¿no? Yo creo que la has contado muy bien, ¿no? Todo el trabajo y, y la valentía que habéis tenido siempre con los datos. Es decir, el salir con un dato que no es coherente con el resto de la bibliografía, etcétera, pues, cuesta. Y después siempre se podría matizar para que quede igual que el resto de la bibliografía, ¿no? Entonces, demuestra un gran valor hacerlo y después un gran valor el hacerlo, ¿no? Porque para vosotros os ha permitido detectar qué pacientes o qué personas se podrían beneficiar más de toda esta actividad proactiva, ¿no? Tanto se habla de la medicina personalizada, esto también es medicina personalizada, ¿no? Funcionan los genes, pero ciertamente es personalizar el tratamiento y la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, pues las TIC tenemos que intentar estar ahí, ¿no? Y ayudar en todo lo que podamos. A ver si conseguimos ponerlo pronto entre todos Esperemos. y que nos podamos felicitar. ¿Vale? Pues gracias.